Hoy quiero darles la más calurosa bienvenida a todos ustedes a nuestro seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Y hoy, que es nuestro noveno conversatorio Laudato Si, concretizando la esperanza, quiero dar un saludo muy especial para el equipo organizador, el equipo base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria Educal, a nuestra coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, la doctora Sofía Sabina Lavados, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú. Un saludo especial desde Colombia a la doctora Omaira Parra de Marroquí, desde México a Miguel Ángel Ortega Núñez de la Universidad del Valle de Atemajac. También un saludo muy especial desde México a Ricardo Alonso Carrillo Armenta de la Universidad La Salle Noroeste y para José Luis Domínguez García, igualmente de la Universidad La Salle Noroeste. Y desde Chile a la doctora Gladys Jiménez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la cual en este momento le doy la palabra. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un especial saludo y bienvenida a nuestro último conversatorio Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Cuando tejemos sueños, tejemos el presente y tejemos junto a otras personas, como ha sido el testimonio de este seminario. Al comienzo, cuando comenzamos a tejer, no conocíamos rostros, no conocíamos nombre. Hoy día podemos decir que nos hemos unido una vez al mes, a fines de mes, para conversar, para mirarnos, para remirarnos, para mirar nuestro continente, para mirar nuestra casa común. Mi gratitud entonces en nombre del Comité de Base y por supuesto del Observatorio de Responsabilidad Social de la Católica Valparaíso, junto a mis compañeros y compañeras de ruta, a cada uno de ustedes por haber participado y por supuesto enriquecer, ¿no es cierto?, estos sueños que nosotros fuimos un día construyendo. Para mirar y mirarnos, decía mirar nuestro planeta y remirar el sentido que tiene nuestra tarea universitaria, desde la ética de la responsabilidad social. Aquí nos desafía, fundamentalmente nos desafía, y este es el mensaje primero que queremos dejar con esta bienvenida, a encarnar la cotransformación del tejido de nuestros sueños, para hacer de esa vida universitaria y por supuesto de nuestra propia vida, una comunión con y en el territorio, a favor del bien común, la justicia social, la fraternidad, la paz y la sostenibilidad, entre otros sueños para nuestro continente. Muchas gracias por estar aquí y ahora, porque también es un regalo para nosotros que nos brindan sus temporalidades espaciales de sus propias existencias. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys. Ahora queremos darle la bienvenida muy especial al secretario general de Educal, al maestro Andrés Vargas de la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, querido Cristian. Un gusto tenerte, desde luego, siempre en los trabajos de la UDUCAL. Yo sé de la red, pero yo te doy las gracias a nombre de la UDUCAL por este compromiso tuyo como joven estudiante en Manizales, en Colombia, para comprometerte con un trabajo que hace grande a la UDUCAL. Muchas gracias por eso, no solamente por estar aquí como uno de nuestros anfitriones, sino también por ese trabajo y compromiso en la red RSU y en la UDUCAL. Y bueno, pues así como todo empieza, todo acaba, pero todo final también permite un nuevo principio. Y permítanme que sea en esta ocasión que yo destaque algunas de las muchas acciones que ha estado haciendo a lo largo de este año, que ha sido de grandes desafíos, pero también de muchas alegrías y logros, la red de responsabilidad social universitaria, que el día de hoy, como bien lo ha dicho Cristian y la doctora Gladys Jiménez, concluye que ha sido un seminario muy exitoso, tejiendo redes
en claves de responsabilidad social, que si no me equivoco, ya me corregirán, dio inicio en el mes de abril y que nos ha tenido mes con mes acompañándonos a todos nosotros a lo largo de la vivencia de este año desafiante, de esta pandemia, en la que todos hemos afrontado alegrías, tristezas, dolor, esperanza, muchas experiencias personales compartidas con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con amigos, que hemos vivido desde el mes de marzo, más o menos, que inició esta pandemia en América Latina, hasta el día de hoy, que todavía no ha concluido, pero que ya se vislumbran algunas salidas a esta situación, Dios mediante, para el año próximo. En este año 2020, la Red de Responsabilidad Social Universitario, fíjense nada más, ha tenido un cambio de coordinación. Espléndido cambio que ha tenido un cambio de estafeta de un liderazgo extraordinario de la doctora Omaira Parra en Bogotá, en Colombia, que estuvo al frente de esta red, como lo fue en su momento la doctora Gladys Jiménez, a también otro momento del liderazgo muy destacado en este año de la doctora Sofía Lavado. Y se ha hecho este cambio en un espíritu de mucha armonía, mucha complementariedad, retomar las bondades, atesorar los resultados que ya venía generando la red y aportar también el talento de esta nueva coordinación a cargo de la doctora Sofía Lavado. Mi reconocimiento a la doctora Sofía, por supuesto, como en su momento lo expresé a la doctora Omaira, en este momento lo hago a la doctora Sofía y su liderazgo al frente de esta red, que ha permitido que no solamente este ejercicio de colaboración, como es el seminario, esté dando los frutos que está teniendo y desde luego con el apoyo extraordinario también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, que es punta de lanza, como decimos aquí en México, de esta experiencia, pero también de muchas otras actividades que la red ha estado desarrollando a lo largo de este año. Este año también esta red ha crecido a partir de una primera convocatoria que emitió en el mes de septiembre y que la ha llevado a conformarse hasta por representantes de 46 instituciones católicas y de inspiración católica en América Latina, un crecimiento muy destacado de nuevas instituciones en todas nuestras regiones que desde pues este final de año están y estarán involucrándose en las actividades de la red que vienen para el año próximo. Concluyen este seminario que, como ya lo dijimos, ha sido pues un fiel acompañante de todos quienes hemos estado atravesando por distintas experiencias a lo largo de este año, conduciendo nuestras reflexiones, orientando nuestro pensamiento, tratando, digamos, de encauzar un poco nuestro sentir de lo que hemos experimentado este año y asociándolo a nuestro compromiso con la responsabilidad social desde el ámbito universitario, que es en el que muchos de nosotros nos desempeñamos. También están próximos a abrir un proyecto nuevo, esperanzador, que es este diplomado, del cual ellos seguramente les darán mayores detalles, no sé si en este momento o en su oportunidad, pero es un bebé recién nacido que están ellos, pues bueno, como siempre, los pequeños que están llegando al mundo hay que cobijarlos bien, hay que darles muchos cuidados para que tenga un crecimiento acelerado en los primeros años y que sean niños muy ruidosos en el buen sentido, que nos den a todos muchas tareas y siempre nos den muchos trabajos alegres, que nos llenen de alegría con mucho trabajo. Y desde luego estos cambios que han tenido en la red juvenil de responsabilidad social, del cual ustedes ya se han dado cuenta que Cristian está encabezando estas tareas de la red juvenil de responsabilidad social y es algo que a mí me gusta mucho de esta red porque le dan un papel de mucha visibilidad a los jóvenes de nuestras universidades. Finalmente somos una organización de universidades y el actuar en nuestro quehacer, digamos, primordial es
la atención a la juventud que estudia con nosotros, que confía en nuestro proyecto educativo, y qué mejor que darle también un rol activo a los jóvenes en nuestras tareas. Y desde luego, pues es un reflejo el trabajo de la red RCU, de la labor que ha tenido la UDUCAL a lo largo de este año. Ayer yo les compartía a la doctora Sofía, a la doctora Gladys, a Miguel Ángel, en fin, a todos los colegas de la Universidad Noroeste, en México, en Sonora, el deseo que tenemos todos de que llegue ya el descanso del mes de diciembre. Ha sido un año muy intenso, pero nos iremos cuando ya llegue el momento, en unos 15 días, con una sonrisa sin duda en la boca por todos los logros conseguidos en todos los programas, redes, observatorios, en las estructuras directivas de toma de decisiones de la UDUCAL. Ha sido un año, sí, desafiante, pero también lleno de resultados, y mucho de ello, en su gran mayoría, se debe al trabajo comprometido de todos los que forman parte de la UDUCAL. Hay nuevos estatutos en la UDUCAL, nuevos lineamientos para redes. El 70% del presupuesto de la organización se destinó a que los proyectos, iniciativas, actividades de las redes, de los programas, pudieran estar implementándose de forma correcta y tuvieran éxito. Tenemos 12 nuevas universidades que forman parte de la UDUCAL, de acuerdo a la decisión de la Asamblea General Intermedia, que se reunió apenas hace unas semanas, a principios de noviembre, en una asamblea con una participación récord de más de 350 personas, como nunca lo habíamos tenido en una asamblea de la UDUCAL. Y bueno, pues es una ventaja justamente de estos medios virtuales en los que estuvimos trabajando todo este año. Y el día de hoy no podíamos tener un mejor cierre de este trabajo del seminario Tejiendo Redes de la red RCU, con una participación magníficamente pensada del padre Alexis Rodríguez y de la Universidad Católica de Costa Rica para presentarnos pues un proyecto en su momento. Ahora es algo que ya tiene tiempo consolidándose, que ha generado sus primeros frutos desde el año 2017 que se creó, y que esperamos podamos cobijar con mucho cariño, con mucha eficiencia en la UDUCAL, para que tenga todavía un impulso mucho mayor. Y me refiero en particular al Observatorio Laudato Si. Un proyecto, el padre Alexis dará mayores detalles, pero un proyecto al que todos admiramos en la UDUCAL por la estratégica función que desempeña en el ser y quehacer de nuestra América Latina para observar justamente parte de la realidad que vive nuestra región, en función de una serie de principios que todos desde luego abrazamos como cristianos y que fueron propugnados por el Papa Francisco desde el año 2015. Mi felicitación a la red de responsabilidad social, a su liderazgo, a la doctora Sofía, a todos los miembros del equipo base. Yo también los quiero mencionar a todos ahora que llegamos al final: a la doctora Gladys, a Miguel Ángel Ortega, mi compañero aquí en México en la UNIVA, a Ricardo Carrillo y a José Luis Domínguez de la Universidad La Salle Noroeste en Sonora, una tierra espectacular del norte de México, que pues ya empiezan los fríos, siempre viven calores allá, y ahora ya empiezan los fríos del invierno en el norte de México. Desde luego a la doctora Omaira Parra, entrañable por todo su legado en la red y sus aportaciones que se continúan teniendo y recibiendo, gracias a Dios, en esta red desde Bogotá. Y claro, a Cristian Alzate en Manizales, y todo su trabajo que ha iniciado ya al frente de esta red juvenil. Felicitaciones a todos, y felicitaciones también por elegir este tema para cerrar este seminario, y una espléndida conferencia seguramente que habremos de escuchar del padre Alexis Rodríguez, un colega, compañero también de las estructuras directivas de la red UDUCAL, de las redes de la UDUCAL, y seguramente todos quedarán fascinados con lo que él habrá de exponernos, y con esa motivación que seguramente recibirán de él, los invitamos también a la apertura de la convocatoria del observatorio para crear su propia red en la que deberán participar o habrán de participar
integrantes, representantes de las universidades afiliadas a la UDUCAL. Esperemos que esto que habremos de escuchar de él, pues sea un abrir de boca, como se dice, para que todos queden muy entusiasmados para atender la convocatoria que él ya anunciará y que todos puedan conformar también o participar también en esta nueva red que habrá de abrirse en la UDUCAL del Observatorio Laudato Si. En fin, no digo más, decir que estoy muy contento por todo el trabajo que he visto a lo largo de este año. Felicitaciones, muy admirados todos en el trabajo de la red RCU, la doctora Sofía en primer lugar, pero con ella todo el equipo base y a todos sus miembros, y enhorabuena. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Gracias por ese emotivo saludo, por esas palabras. Y claro que sí. Y como programa juvenil estaremos siempre firmes para motivar, incentivar, apoyar y ser ese presente, no ese futuro, sino ese presente con nuestras preguntas, con nuestra fuerza. Y parte de ello quiero saludar a los representantes estudiantiles que también están acá, que los invito a que levanten la manito si están por allí, para que los pueda contactar. Ahí está Juliet, ahí está Nicole, y hay varios representantes estudiantiles que nos están acompañando el día de hoy. Durante todo este año hemos realizado este seminario virtual Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social, con temas muy interesantes como la invisibilidad en un contexto de una sociedad líquida, sentir de los jóvenes recesión global, los valores en acción, inclusión, exclusión social en el ámbito universitario, docencia universitaria y prosocialidad, ética del cuidado y la compasión, el rol social de la universidad en el territorio y salud mental comunitaria, neuronutrición. Y hoy tenemos nuestro 9º y último seminario de este año 2020. Así que sin más preámbulos, iniciaremos nuestro 9º conversatorio Laudato Si, concretizando la esperanza, dictado por el doctor presbítero Alexis Rodríguez Vargas, quien es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de San José, Costa Rica, donde ha sido párroco en varias comunidades, formador del Seminario Nacional y secretario ejecutivo de diversas comisiones nacionales de la Conferencia Episcopal. Actualmente es el director del Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica, donde además labora como vicerrector de Relaciones Internacionales y de Desarrollo Institucional. También es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Cultura y Educación, CONACE, de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y el director del Centro Arquidiocesano de Diácono Permanente de la Arquidiócesis de San José. Tiene amplia experiencia como docente universitario y conferencista invitado en diversos países. Cuenta también con varias publicaciones. Su formación académica universitaria se inició en Estados Unidos, donde se graduó como diseñador industrial. Posteriormente ingresó al Seminario Nacional en Costa Rica, donde obtuvo sus bachilleratos en filosofía y en teología. Luego se graduó en licenciatura en psicología y una maestría en terapia de pareja y familia, ambas en la Universidad Católica de Costa Rica, y un doctorado civil en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Padre, bienvenido. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, Cristian, Andrés, Sofía, Gladys, a todas las personas que nos acompañan en este día. Es un honor cerrar con ustedes este camino tan hermoso que se ha venido haciendo a lo largo de este seminario y compartir la experiencia de tejer redes, de seguir creando comunión, de seguir haciendo esfuerzos conjuntos. Como Andrés ya se los ha señalado, quisiera compartir con ustedes en este día parte del trabajo que hacemos en la Universidad Católica de Costa Rica en el tema del Observatorio Laudato Si. Y precisamente eso es de lo que quisiera hablarles, del Observatorio Laudato Si y el Índice de Ecología Integral Humanista,
como experiencias para concretizar la esperanza en este seminario que hemos venido participando. Cuando nosotros hablamos de Laudato Si, inmediatamente nos viene a la cabeza el tema ecológico. Y hoy en día el tema ecológico es un tema que está de moda, digámoslo así. Nosotros escuchamos hablar de la ecología de distintas formas y en distintos ambientes. El cardenal Claudio Humes decía en algún momento que el problema ecológico es un problema real, aunque algunos quieran negarlo, algunos dicen que el calentamiento global no es real, ¿verdad? También es un tema grave. Y como es un tema grave, es un tema urgente. Las soluciones no se pueden posponer, tienen que ser para hoy. Y es un tema global. En los últimos meses nos hemos dado cuenta cómo lo que se inició en un mercado en China transformó el mundo en muy pocos días. La globalidad, la globalización hoy en día nos afecta a todos y lo que sucede en un lugar inmediatamente tiene repercusiones en otro. Entonces, el cardenal Humes dice estas cosas referente al tema ecológico. Precisamente por eso, entonces, el Papa Francisco, el 24 de mayo del 2015, hace 5 años y casi medio, escribe una carta encíclica. Para aquellos que estén muy familiarizados con esta, me disculpo, ¿verdad? Quiero simplemente hacer una contextualización de la misma, pensando en que tal vez no todos conocen el magisterio del Papa. Y recordándoles nada más que las encíclicas, a diferencia de otro tipo de documentos, son temas específicos que en algún momento el Papa considera que deben ser importantes. El Papa Francisco nos ha dado ya 3 encíclicas en los años que tiene de ser sumo pontífice, empezando con el tema de la fe, continuando con esta y recientemente en este año hablándonos de la fraternidad en Fratelli Tutti. Entonces, la idea es que desde esta óptica de lo que el Papa nos plantea, podamos sumergirnos en la reflexión, podamos llenarnos de vida y podamos entender cómo estas redes que nosotros estamos tejiendo implican que todos estamos relacionados, que todos estamos conectados, nos va a decir Francisco, y que el esfuerzo que hagamos en nuestras universidades está íntimamente vinculado a todo el trabajo que hagamos en distintas partes del mundo. Precisamente por eso, en el número 13 de Laudato Si, el Papa dice que el desafío, el propósito de la encíclica es recordarnos el desafío urgente de proteger nuestra casa común. Y cuando el Papa habla de casa común, no es como en español, simplemente cuando nosotros decimos casa, muchas veces estamos pensando en la infraestructura física donde vivimos. Acuérdense que en inglés usan la palabra house, pero también usan la palabra home. Y home nosotros lo traducimos más como hogar, ¿verdad? Casi que el Papa está hablando de nuestro hogar común aquí, de las relaciones, de los vínculos, de la vida de familia que toda la humanidad tiene o debería de tener en este planeta. El Papa entonces se dirige a todas las personas que habitan en el planeta. Juan 23 en algún momento cuando escribía Passion in Terris, hace más de 50 años, decía a todas las personas de buena voluntad. El Papa Francisco en esa misma línea dice que quiere dialogar con todas las personas. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los que vivimos en esta casa, de los que somos parte de esta familia, tenemos algo que hacer. Y entonces el Papa invita al diálogo en el número 14 de Laudato Si. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando el futuro de nuestra casa, nos estamos jugando el futuro de la humanidad, nos estamos jugando qué va a suceder con nosotros y eso lo hacemos ya desde ahora. Me encanta como lo plantea Cristian al inicio, ¿verdad? Diciendo que nuestros estudiantes no son futuro, son presente. Y yo estoy convencido de eso, de que nosotros estamos en nuestras universidades trabajando con el presente que se va a prolongar, que tiene que tener impacto. Por eso tiene que ser una responsabilidad de todos. Y este diálogo
el Papa no lo hace desde una posición neutra, sino que parte desde una perspectiva creyente. Por supuesto, está hablando con cualquier persona, incluso con aquellos que por sus convicciones no sean hombres o mujeres de fe, pero el Papa está partiendo de una perspectiva de fe. Entonces, las cosas que nos va a presentar, nos las va a presentar desde la visión cristiana. Y entonces este documento, Laudato Si, se enmarca dentro de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Para aquellos que no han estudiado teología o cosas así, no piensen en la palabra doctrina simplemente como un cuerpo normativo o como un cuerpo de ideas. El Papa habla mucho de una educación integral. Y cuando nosotros hablamos de doctrina social de la Iglesia, nos estamos refiriendo más a una espiritualidad, a una forma de ser, a una forma de vivir. Y dentro de esa forma de vivir, el Papa ha incorporado de manera muy fuerte una preocupación que ya había venido en magisterios anteriores. Ya Benedicto XVI lo había mencionado, el mismo San Juan Pablo II, pero es Francisco el que le da plena identidad dentro de la doctrina social de la Iglesia a este tema de la ecología integral. Y cuando hablamos de ecología integral, entonces no nos estamos refiriendo solamente al cuidado de la naturaleza per se, sino que nos estamos refiriendo a una ecología que toca lo ambiental, lo económico, lo social, la cultura misma del ser humano. Una cultura que toca la vida cotidiana dentro de nuestras aulas y afuera de ellas, partiendo del principio del bien común, del bienestar para la mayoría y de una responsabilidad intergeneracional, porque el impacto que tengamos en nuestro presente se prolongará de cara al futuro. Así que el Papa lo que hace es, desde esta visión de ecología integral, hacernos una invitación a un desarrollo humano integral. Y lo hace en 6 capítulos. El primer capítulo lo llama Lo que está pasando en nuestra casa. Y entonces empieza a abordar desde distintas descripciones y con distintas opiniones qué está pasando con el cambio climático, con la cuestión del agua, con la pérdida de biodiversidad, con el aire, con todos estos elementos que ya nosotros hemos escuchado muchísimas veces. Inmediatamente que nos habla de esto, pasa a un siguiente capítulo donde nos da la buena noticia de la creación, el evangelio de la creación. Y desde la luz de la fe y de la sabiduría de los relatos bíblicos nos plantea una serie de aspectos que podrían seguir cuestionando al ser humano actual en su quehacer, en el cuidado de esta casa. Posteriormente pasa a plantearnos cómo esta situación tiene una raíz humana. La crisis que vivimos actualmente tiene una raíz humana y señala el Papa que no existe una crisis ecológica por un lado y una crisis humana por otro, sino que todo está conectado y que la crisis humana tiene implicaciones ecológicas y que la crisis ecológica se manifiesta también en esta crisis humana. Es una única crisis que nos golpea a todos. En el capítulo 4, entonces nos va a presentar el tema de la ecología integral, como les decía antes, lo ambiental, lo económico, lo social, lo cultural, todo esto. En el capítulo 5 nos da algunas orientaciones que nos puedan ayudar y el capítulo 6 es principalmente importante para los que trabajamos en la educación, porque habla de una educación y de una espiritualidad ecológica. Recuerden que cuando el Papa Francisco, y esto no lo plantea aquí en Laudato Si, sino en otros de sus documentos, nos habla de la educación, dice que nuestras instituciones tienen que esforzarse por hablar 3 lenguajes y por enseñar 3 lenguajes. El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Pensar, sentir y hacer con responsabilidad de una manera integrada. Eso se manifiesta en este cuidado de la casa común. Precisamente por eso el Papa nos invita a una conversión. La palabra conversión en el lenguaje más técnico de la Iglesia Católica tiene que ver con una raíz griega
que es metanoia, y la metanoia lo que significa es cambiar de dirección. Cuando Jesucristo empieza en el relato de los evangelios, cuando nos narran lo que Jesucristo empieza a hacer, parten siempre de eso una invitación a la conversión, a un cambio de vida. No simplemente una conversión moral, sino una conversión personal. Posteriormente nosotros hemos seguido utilizando este término para otras cosas. ¿Cómo cambia nuestra forma de ser universidad? Por ejemplo, nuestras universidades entrarían en este proceso de conversión con una actitud de salida, con una actitud de transformación. La pastoral está en conversión y, por supuesto, una conversión ecológica desde esta visión integral que nos permita una solidaridad universal. Nos dice, repitiendo el número 16 de Laudato Si, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Creo que en un seminario como este, donde hemos estado hablando de tejer redes, este número 16 de Laudato Si nos da una perspectiva bien interesante. Es un desafío global, es un desafío para toda la humanidad y por lo tanto los esfuerzos no pueden ser aislados, sino que tienen que ser realmente esfuerzos en red. Respondiendo a esto, nuestra universidad, como les mencionaba Andrés, en el 2017 organizó un simposio internacional y de ese simposio, junto con la Fundación Ratzinger, surge el Observatorio Laudato Si, así como una publicación que hemos hecho con muchas de las ponencias del simposio. Entonces, después de haberles hecho esta introducción acerca de la perspectiva que el Papa Francisco nos plantea en Laudato Si, quiero contarles un poquito más del observatorio y del esfuerzo que el observatorio hace por concretizar la esperanza. Porque el Papa Francisco, en esta visión de un lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, nos dice que lo que nos llevamos a la realidad, lo que se queda nada más en buenos propósitos, no es suficiente. Aquí en Costa Rica dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces no bastan las buenas intenciones. Hay que llevar esto a la práctica y hay que llevarlo a la práctica desde una espiritualidad. Entonces, el Observatorio Laudato Si es una organización de la universidad y que graciosamente la ODUCAL ha querido acoger y que estamos trabajando para que se convierta en una red como lo es la red de responsabilidad social, y posteriormente les daré alguna invitación a este respecto. El observatorio hace distintas cosas, organiza conferencias y cosas así, pero de todo lo que hace hoy les quiero hablar de una medición que estamos haciendo del índice de ecología integral humanista, porque en nuestra sociedad lo que no podemos medir nos va a costar posicionarlo en el diálogo con muchos otros actores. Entonces, desde lo que plantea Laudato Si, se empezaron a recoger una serie de variables socioeconómicas para empezar a medir el progreso humano. Esas variables no son nuestras, o sea, no es que nosotros estamos inventando el agua tibia, estamos trabajando con muchísimos otros socios, como la gente del Social Progress Imperative, por ejemplo, porque ellos han venido haciendo estas mediciones. Lo que hicimos fue que reunimos a un grupo de teólogos de nuestra universidad con otros profesionales en ciencias sociales y en ciencias exactas, y empezamos a ver esto que está diciendo el Papa. ¿Cómo lo podemos vincular con otras áreas del conocimiento? ¿Cómo nos podemos sentar a dialogar con otros expertos que no sientan que es simplemente el lenguaje religioso, sin descalificarlo, por supuesto, pero que puedan sentirse más cómodos hablando en un lenguaje que puedan entender más? Y entonces fue un esfuerzo pastoral, pero también un esfuerzo académico para desarrollar este índice. Es una escala muy sencilla, de 1 a 100. A mayor cercanía de 100 es, o sea, mayor valor, perdón, mayores condiciones cercanas a Laudato Si, y a menor valor, más lejano a Laudato Si.
trabajado, como les decía, con distintos socios, como gente del INCA Business School y del Viva Trust y de otras instituciones. A partir de dos pilares. Un pilar es el bien común y otro pilar es el cuidado de la casa común. Y cada uno de estos pilares, a su vez, tiene dos dimensiones. Y en total tenemos más de 50 indicadores que estamos midiendo en este momento. Hemos hecho dos mediciones, una en el 2017 y otra en el 2019. Nos imaginamos que la medición del 21, si Dios lo permite, va a ser muy diferente a lo que hemos encontrado hasta ahora, precisamente por todos los impactos que la pandemia ha puesto en evidencia y otros que ha generado la misma pandemia. Estamos midiendo en este momento 117 países, 7 regiones, 92% de la población humana. Como les decía antes, el índice de ecología tiene estos dos ejes, el eje del bien común, y el bien común lo medimos a partir del bienestar colectivo y la eficacia que tiene un país en convertir su crecimiento económico en bienestar colectivo. No basta simplemente que tengamos muchos recursos. Hay que ver cómo esos recursos redundan en la posibilidad y en la calidad de vida de nuestra gente. Hay una discusión con algunos teólogos de si el concepto de bien común, tal y como lo entiende la doctrina social de la iglesia, es un constructo que se puede medir y que se puede poner en estos términos. Por supuesto, el concepto de bien común en doctrina social de la iglesia puede ser muchísimo más amplio y tiene una serie de connotaciones casi que filosóficas o teológicas que nosotros no pretendemos asumir aquí. Pero sí queremos una parte de esa visión de bien común que sea nuestro orientador en este trabajo. Y la otra parte fundamental, el otro eje fundamental, es el del cuidado de la casa común, desde el desempeño ambiental y desde el balance ambiental. El desempeño pensando en la vitalidad de un ecosistema. Entonces aquí nos vamos a encontrar países que tienen grandes extensiones de terreno y entonces tienen una vitalidad en sus ecosistemas muy, muy grandes, mientras que países más pequeños tal vez han consumido más sus recursos. Nos vamos a encontrar una situación donde a veces países que tienen menos desarrollo industrial tienen un mejor desempeño ambiental, pero eso no está generando bienestar en la población y entonces vamos descubriendo lo que está sucediendo en casi todos nuestros bosques y nuestras selvas, ¿verdad? Cómo se va destruyendo el recurso natural buscando otro tipo de bienestar más inmediato. Precisamente por eso, junto con el desempeño ambiental, está el balance ambiental. ¿Cómo es la relación entre la biocapacidad y la huella ecológica que vamos dejando? Y aquí los países que consumen más rápidamente sus recursos, normalmente los países que más recursos tienen, son países que tienen una huella ecológica mayor. Mientras que poblaciones que tienen menos recursos, normalmente tienen un menor impacto en la huella ecológica. Permítanme presentarles algunos de estos datos, ¿verdad? Porque esto no afecta solo individuos, dice Laudato Si, sino que afecta a todos los países. Este es un pequeño infograma con la medición del 2017 y del 2019 y vemos ahí saltos y brechas. Tengan presente que el máximo que se puede alcanzar es 100, ¿verdad? En cada una de estas mediciones. Después estos colores que ven en el mapa a la izquierda de mi pantalla, posteriormente vamos a ver un poquito más con esos colores. En el 2017, los países que están en verde y sobre todo verde más oscuro, vean, por ejemplo, la diferencia entre el tono de verde de Canadá con Estados Unidos. Es más oscuro el de Canadá. Esos países con un verde más oscuro tienen índices muy altos, mientras que los que están en rojo tienen índices muy bajos.
Los que están en blanco son países de los cuales no tenemos medición. Entonces, fíjense cómo en el 2017 nuestras mediciones señalaban que un gran porcentaje de la población mundial estaba en condiciones que no eran adecuadas para la propuesta del Papa Francisco. Estos son los resultados del 2019, con algunos cambios significativos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en algunos de estos cambios. Nada más, después de haber visto estos mapas, permítanme señalar algunos elementos. Podemos encontrarnos una leve mejora a nivel global en el mundo, pero todavía estamos en un nivel en promedio como población mundial medio bajo. O sea, el mundo, si hiciéramos un solo color para el mundo, sería anaranjado. No tenemos todavía las condiciones de acuerdo a Laudato Si. 65 países tuvieron leves mejorías o algunas mejorías significativas en otros en el índice con respecto al 17 en la medición del 19. Sin embargo, 54 países bajaron en estas mediciones. En el 17, 80% de los 80 países, estaban por encima del promedio mundial, y en el 78 y en el 19 solo 78 países estaban por encima del promedio mundial. Ahí tienen ustedes una clasificación entre los primeros países. Finlandia es el país con la puntuación más alta, seguido por Suecia, Suiza, Nueva Zelanda. Fíjense que el primer país de América es Canadá, en el número 7. El primer país de América Latina es precisamente Costa Rica, con el número 23. Y esto nos presenta alguna visión general de las regiones del mundo. Estas dos que están aquí en verde son América del Norte y Europa y Asia Central. Latinoamérica es la tercera, las dos barras acá, la medición del 17 y la medición del 19. Medio Oriente y África del Norte con una mejoría. Después Asia Oriental y Pacífico, el África subsahariana y el sur de Asia, con las mediciones más bajas como región. Si piensan en las diferencias que existen entre las regiones, entre la región con una puntuación más alta, que es América del Norte, y la más baja, que es el sur de Asia, hay casi 25 puntos de diferencia. Y entre el país con la mayor puntuación, Finlandia, y el país con la menor puntuación, en estos indicadores de ecología integral humanista. Entonces, este es un índice que probablemente que lo que hace es rankear países. En este momento no estamos haciendo mediciones a lo interno del país. Puede ser que en Canadá haya una zona de pobreza, o puede ser que en Chad haya gente que vive con mucho dinero, ¿verdad? No es lo suficiente esta parte económica, recuerden, sino que tienen que ser todos los indicadores. Pero sí nos permite recordar, como nos dice Laudato Si, que no hay una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Y en estos países lo que nos vamos a encontrar son millones y millones y millones de personas. Precisamente por eso podemos ver ahora en números. Estos colores rojos, una vez más, nos representan los países que en este momento no tenían condiciones de acuerdo a Laudato Si. Fíjense, países como Pakistán, países como Bangladesh, y otros países son los que tienen condiciones más difíciles. En el 17, 460 millones de personas vivían en países con condiciones completamente lejanas a Laudato Si. Y países con grandes poblaciones como la China y la India estaban también en condiciones bajas respecto a Laudato Si.
En el 19, la China sube y eso hace que haya un cambio muy significativo, ¿verdad? China pasa de condiciones bajas en el 17 a condiciones medio bajas en la medición del 19. Y esto, como les repito, genera un cambio por la gran cantidad de población que tiene la China en las mediciones que nosotros estamos haciendo. Algunas conclusiones a partir de estos números que les he presentado. Entre el 17 y el 19, un 4.5% de la población pasó de condiciones altas a altas y muy altas. Un 22% de la población mundial subió a condiciones medias, pero se mantiene un 26% de la población en condiciones completamente inaceptables para lo que el Papa nos propone. Estos son números, pero detrás de cada uno de esos números, representados con colores, representados con porcentajes, representados como ustedes gusten, detrás de cada uno de esos números lo que nos encontramos son personas, historias, hombres y mujeres con sueños, y algunos de estos sueños completamente truncados y marginados. Y quienes trabajamos y pertenecemos a las universidades, probablemente incluso dentro de nuestros países, pertenecemos a grupos que no son la mayoría de la población. Son grupos que tenemos una responsabilidad particular de frente a los desafíos que se nos plantean. Y dado que este desafío es urgente, solamente lo podemos enfrentar, como les he dicho antes, trabajando en redes. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Laudato Si número 13. Unir toda la familia. Cuando nosotros tejemos redes de responsabilidad social, un riesgo es sentir que nosotros estamos por encima de la situación y nuestra responsabilidad hace que vayamos, demos algo y nos devolvamos a un ambiente protegido. El Papa Francisco, cuando habla de ser una universidad en salida o una parroquia en salida, una diócesis en salida, una familia en salida, lo que nos plantea es que estas redes hay que tejerlas junto con el otro, no tejerlas para el otro. Y todos aquí tenemos algo que aportar, todos podemos hacer algún esfuerzo. Cada una y cada uno de nosotros puede poner una puntadita en esta red que estamos tejiendo. Para el Papa Francisco, este trabajo en red implica ampliar el conocimiento, compartirlo, pero repito, no conocimiento simplemente como un constructo intelectual, sino más bien sabiduría que involucra a toda la persona para que se busquen soluciones que sean integrales. Por supuesto, cuando trabajamos en red, esto nos permite una mayor posibilidad de análisis, pero también una mayor posibilidad de incidencia al tener mayores esfuerzos en nuestro trabajo. Esto también puede lograr que en distintos ambientes, en distintos países, podamos ir haciendo estudios comparativos y podamos ir trabajando con distintas instituciones públicas o privadas para la mejora de políticas públicas, de políticas en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales. Y entonces el Observatorio Laudato Si lo que espera y lo que quiere con la ODUCAL es aprovechar la fortaleza de este trabajo en redes, tal como la red de responsabilidad social ya lo viene haciendo. Nosotros, por ejemplo, como ya saben, pertenecemos a la ODUCAL y nos convertiremos y nos estamos convirtiendo, estamos en ese proceso de ser una red importante, pero también el observatorio ha trabajado y trabaja con otras instituciones, la Fundación Ratzinger, la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC, y una red que se inició en Argentina, muy interesante, que es la RUC, la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común.
La RUC involucra universidades católicas y universidades no católicas, universidades públicas y universidades privadas. Y la Universidad Católica de Costa Rica fue la primera universidad no argentina que se vinculó a este proceso. Posteriormente se han vinculado otras en Bolivia, en Perú, en distintos lugares, pero es esto mismo, es este esfuerzo para que desde la lógica de la comunidad universitaria, desde la lógica de lo que nosotros hacemos, podamos ir generando estos procesos de transformación. Si algunos de ustedes están interesados en cómo ser parte del Observatorio Laudato Si', nos interesa tener profesionales en el campo social, en el campo socioambiental, en el campo estadístico, en psicología, en educación, en gestión ambiental, en distintas otras áreas. Es un trabajo muy interdisciplinar. Es un trabajo donde todos tenemos algo que aportar y algo que decir. Si ustedes hubieran visto hace 4 años, cuando empezábamos a soñar esto, lo que fue sentar a teólogos y economistas, sentarlos juntos, a ponernos a encontrar un lenguaje común. Después de que hicimos esto, yo creo que el trabajo en red no excluye a nadie y todos podemos aportar y todos podemos hacer algo. Si alguien desea postularse para ser parte del observatorio, ahí tienen la dirección. También hay un link en el que ustedes pueden encontrar un formulario para integrarse a esta red. Y si les puedo servir en algo, me pueden contactar vía correo electrónico. También a través de la Auducal es sencillo encontrar todos nuestros datos. Entonces estamos para servirles. ¿Con qué quiero terminar? Quiero recordarles que desde la triple misión que tiene una universidad, una misión académica, una misión de investigación y una misión de responsabilidad social, nosotros tenemos una responsabilidad particular porque nos corresponde convertir estas propuestas en vida, convertir estas propuestas en mejoras, seguir dialogando. Nuestro sueño en el observatorio es que esto que medimos a nivel global algún día lo podamos medir en una familia o lo podamos medir en un gobierno local y que juntos vayamos generando esfuerzos para trabajar. Por eso quiero darle las gracias por la atención y por la invitación que me han hecho de acompañarles en este día para compartirles algunos de estos elementos de la visión de ecología integral humanista del Papa Francisco y cómo nuestra universidad aquí en Costa Rica y en América Latina en general está tratando de llevar eso a la práctica. Para los que somos católicos, estamos en el tiempo del Adviento y una de las características del Adviento es que es tiempo de esperanza. En este año que ha tenido retos particulares, la esperanza es una virtud que debemos llevar a la práctica y en el cuidado de la casa común la podemos concretizar de manera maravillosa. Muchísimas gracias por su atención y quedamos abiertos al diálogo. Padre, muchísimas gracias por esta excelente presentación, por esta motivación que nos da de tener esta lectura de la encíclica Laudato Si y aún esa relectura que podemos hacer nosotros. Quiero leerle algunos comentarios que están hablando desde acá. Invitamos también de una vez, vamos a tener una sesión de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirlas en el chat y allí estaremos pendientes para leerlas. Nos dicen, padre, nos dicen por acá, padre Alexis, muchísimas gracias por su excelente presentación y por su esfuerzo. José Carlos nos dice, muchas gracias por la información. Gracias, padre Alexis. Paula Calderón, de la Universidad Católica. Manizales, por su conferencia. Por favor, nos puede enviar el enlace de inscripción por el chat. Ya se estaba enviando ya en el chat. Es muy importante seguir consolidando el Observatorio Laudato Si. Maynor Rodríguez,
la convocatoria, muy importante lo que están haciendo. Me gustaría consultarle metodológicamente en qué mejora el índice de progreso social al índice de desarrollo humano. Muy importante para las políticas públicas hoy en AL y al índice Gini, por ejemplo, además la medición medioambiental. Muchas gracias, padre. Primero, muchísimas gracias a todos los que nos presentan los saludos y los buenos deseos. Esta última pregunta es una pregunta clave. ¿Qué mejora? ¿Qué aporta este instrumento? Nosotros lo que hemos querido es desarrollar una herramienta que desde la posición de que el Papa Francisco invita a dialogar, nos pueda generar una serie de espacios en los cuales distintos actores sociales quieran comprometerse y quieran vincularse. Y como les decía antes, no es un esfuerzo novedoso, no estamos inventando el agua tibia en cuanto a esto de las mediciones. Hoy en día tenemos muy claro que el desarrollo, por ejemplo, no puede ser medido simplemente como Producto Interno Bruto, pero sí debe de haber un vínculo entre el desarrollo integral y el Producto Interno Bruto de una nación, ¿verdad? Tenemos que tener claro que el cuidado ambiental se mide de distintas formas. A veces algunas de esas herramientas no ponen el papel en el ser humano como parte del ambiente. Cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿se acuerdan? Parece hace tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero fue este mismo año, hace unos meses. ¿Recuerdan cuando estuvimos más confinados en los espacios privados de cada una y cada uno de nosotros? En algunos lugares empezaron a aparecer animales silvestres que tenían mucho tiempo de no verse en las ciudades y cosas así, ¿verdad? Y entonces vi en algún momento memes que decían que el verdadero virus que afectaba a la Tierra era el ser humano, ¿verdad? Y no el COVID. Nuestros esfuerzos con este índice van en esa dirección de hacernos entender cómo todo está conectado y poder sentarnos a dialogar con esta herramienta junto con otras herramientas desde una lógica particular. Y es la lógica esta en la que la crisis humana se resuelve con la crisis ambiental, que no son dos crisis separadas, que es una sola, y entonces poner diferentes herramientas a hacer sus aportes para que no nos miremos con desconfianza. En mi país a veces los banqueros no quieren sentarse a dialogar con los sindicalistas, o los políticos miran con desconfianza a los ambientalistas. Nosotros lo que pretendemos para tejer redes es que podamos encontrar espacios comunes donde desde lógicas y desde posiciones diferentes podamos irnos complementando unos a otros. Entonces, no sé si mejorar los otros índices ha sido nuestra meta, creo que no, sino más bien sentarnos a dialogar con ellos y hacer aportes con ellos desde este sentido. Y ahí esperamos el aporte de muchos de ustedes en el observatorio. Padre, muchas gracias. Claudia Reyes Sepúlveda dice lindas palabras de cierre. Natalia Alejandra dice gran reto para las universidades promover la ciudadanía ecológica. Excelente presentación. Mayela Limones dice felicidades por su conferencia. ¿Podría ampliar cómo es su metodología de investigación para recuperar los datos y cuáles son sus fuentes? ¿Hay algún vínculo del trabajo del observatorio y los objetivos del desarrollo sustentable al 2030? Como todo está conectado, por supuesto, encontramos muchísimos objetivos comunes con los objetivos 2030, con todas las propuestas de
de la ONU y de distintos organismos internacionales. Metodológicamente, nosotros en este momento no estamos generando las investigaciones, sino que con otros socios que tenemos vamos tomando datos de investigaciones que ellos están haciendo. Ustedes se imaginan que el Observatorio de los Datos sí en este momento son como 50 personas. Bueno, la verdad es que somos dos, ¿verdad? Y ninguno de los dos trabajando a tiempo completo en el observatorio. Pero con mucha gente que quiere ayudarnos y que se va integrando poco a poco. Entonces, los esfuerzos que nosotros hacemos son estos datos que ya existen, estas mediciones que ya se han hecho, colocarlas en esta matriz para empezar a hacer nuestra reflexión. En la página de la Universidad Católica de Costa Rica pueden encontrar algunos elementos adicionales. Y para los interesados más adelante podríamos tener incluso algún tipo de webinar o algún taller interactivo en el cual desarrollemos temas más metodológicos. Hoy, por el tiempo y por el tipo de dinámica en la que estamos, no quise profundizar en esta parte. Pero les repito, en nuestra página y más adelante podemos organizar algún tipo de evento metodológico para los interesados. Padre, muchas gracias. Algo que me interesó muchísimo cuando hacía la presentación es que nos aclaraba muy bien la diferencia de lo que es casa y la terminología, lo que es, digamos, en inglés, lo que es la parte del hogar, las relaciones, los vínculos, y cómo esa doctrina social de la iglesia nos lleva a nosotros a tener un estilo de vida, que eso es lo que buscamos con la encíclica, y nosotros también como jóvenes queremos eso, que vamos a trabajar el 2021 fuertemente en una de nuestras líneas de la red de responsabilidad social universitaria, que es el cuidado del medio ambiente. Vamos a hacer lo que es la relectura de Laudato Si, y vamos a hacer de que todos los universitarios, a través de todos nuestros representantes a nivel de Latinoamérica, tengan esa relectura y tengan esa forma de vivir, ese estilo de vida. Y algo que me llamó mucho la atención es la palabra metanoia, lo que es el cambio, lo que nos lleva esta encíclica, lo que es la parte de la conversión. Hay un versículo bíblico que me llama mucho la atención, que está en Romanos 12:2, que dice: renovaos en vuestro entendimiento para que vuestra manera de vivir cambie y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo creo que este desafío de conversión tiene que ver con cambio de pensamiento. Una pregunta, padre, que yo le hago: ¿cuáles serían más esos desafíos que trae consigo esta encíclica para la universidad, para nuestro hogar, para nuestra familia y para nuestro estilo de vida? Cristian, muchas gracias. Yo creo que los desafíos son muy variados. Por ejemplo, una universidad, por su lógica de investigación, por su lógica de reflexión, tiene un desafío gigantesco en seguir estudiando la problemática, en proponer soluciones concretas a problemas locales, pero también a problemas globales. Tiene un desafío fundamental en el estilo con el que se forma a nuestros estudiantes. Para los que trabajan en universidades católicas o estudian en universidades católicas, ya entre estudiar en una universidad católica y estudiar en una universidad no católica, en una universidad del Estado. Durante muchísimo tiempo en América Latina, la educación de nuestros líderes estuvo en manos de religiosos y muchos expresidentes y presidentes de nuestros países se formaron con jesuitas y con salesianos y con franciscanos y con dominicos. Y no lo digo como, wow, qué orgulloso me siento de eso. Al contrario, lo digo como mi culpa por mi gran culpa. Porque formamos gente muy bien preparada a nivel intelectual, pero con pocas convicciones a otros niveles, a nivel de responsabilidad social, a nivel de ética, a nivel de conciencia. Y hemos tenido muchísimos problemas en nuestros países a este nivel. Entonces,
un desafío para nuestras universidades, además de la investigación, en el campo de la formación de nuestros estudiantes y y de la formación permanente de los que trabajamos en la universidad como docentes y como administrativos. Es que esto no se quede nada más a nivel de conocimiento, sino que, como vos decías, Cristian, que esto se lleve a la práctica en un estilo de vida. Y ese estilo de vida, ahora sí, desde la universidad y desde nuestras personas que estamos tocando, lo podemos ir llevando a muchísimos otros lugares. Una familia podría tener procesos de reciclaje y procesos de hortalizas en el jardín y de siembra ecológica y cosas así. Y lo puede hacer siendo católico o no siendo católico. Lo puede hacer desde la óptica de Laudato Si o desde una óptica completamente diferente. Nuestro reto es que eso que nosotros hacemos toque a la gente. El COVID nos puede haber dejado con la sensación de que el peligro es el otro, de que yo tengo que andar con mascarilla para cuidarme del otro. Y esa no es la respuesta. El otro es mi hermano, el otro es al que yo tengo que cuidar. Y cuando yo uso mascarilla, no es por cuidarme a mí, es por proteger al otro. Entonces, el mismo acto puede ser mirado desde dos ópticas completamente diferentes. Nuestra responsabilidad desde acá, desde este punto de vista que les traté de enmarcar desde el inicio, es cómo me hago yo responsable por el otro. Y entonces, una vez más, ahí vamos a tener impacto en los distintos desafíos de una comunidad, de una familia. Y por supuesto, esto se concretiza de todos los días, en un estilo de vida que tiene que ver, por ejemplo, con en estos días que se acerca Navidad. Para mucha gente Navidad es nada más consumo. Nosotros tendríamos que decir algo a ese respecto. No por no consumir, hay que consumir, pero hay que consumir racionalmente. El Papa Francisco habla mucho de una cultura del descarte, y donde habla de cultura de descarte no es nada más descartar cosas, es mirar a las personas como si fueran descartables también. Entonces, una vez más, ahí empezamos a encontrar los desafíos a los cuales esta metanoia, esta conversión, esta renovación de la mente, como nos decía la cita de Romanos 12:2 que nos recordabas, nos plantea transformar la mente para que se transforme nuestra vida y se transforme la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con el ser interior, con el corazón. En la antropología bíblica, el corazón no es el lugar de las emociones, es el lugar de las decisiones. Entonces es el lugar donde nosotros vamos llevando a la práctica estas cosas. Por eso Pablo habla de conversión de la mente y de la voluntad. Muchas gracias, Padre. También me impactó muchísimo lo que habla el capítulo 6 de la encíclica Laudato Si, lo que es la educación, la espiritualidad ecológica, y cómo lo referenciaste con la cabeza, el corazón, las manos, el pensar, el sentir y el hacer, porque muchas veces nosotros podemos tener la idea muy clara, pero si no llegamos a ese sentimiento y a esa convicción, no vamos a tener el otro paso, que es el hacer. Padre, aquí hay unas preguntas muy interesantes, se las voy a leer. Dice, Parque de Innovación de La Salle, excelente ponencia, Padre Alexis. Una pregunta, ¿tiene ubicado algún gobierno que ya esté realizando estas mediciones? Y de una vez le voy a leer otras por acá. Nicole Terrazas, de Bolivia, bueno. Claudia Cecilia González Ramos dice, ¿estarían dispuestos a unirse con otras culturas y otras ideologías en las que se tiene una relación más de unión con la naturaleza como los indios americanos y la cultura yogi? Por ahora esas dos preguntas, Padre, ya. Empiezo de atrás para adelante. Por supuesto, el cuidado de la casa común debe ser un cuidado de todos. El Papa Francisco, perdonen que lo esté citando tanto a él, pero es que Laudato Si es
él es el autor, ¿verdad? Junto con su equipo de reflexión. Posteriormente, el Papa Francisco nos da un documento que se llama Querida Amazonía. Y en este Querida Amazonía lo que recoge son algunas de las conclusiones del Sínodo de la Amazonas que se realizó el año pasado en Roma. En Querida Amazonía, el Papa nos plantea su deseo de buen vivir. El Papa no habla de bienestar. Hoy en día es muy común hablar de bienestar. El Papa habla de buen vivir. Y entonces dice que los pueblos del Amazonas, perdonen, a ver si lo encuentro así de memoria, es que lo tengo ahí atrás. A ver, ok, sí. Dice, así como lo jalé y lo abrí, ¿verdad? Parecía que estaba esperando esta pregunta. No fue así, simplemente que tengo Querida Amazonía ahí entre mis libros de estos días de consulta. Dice el número 71. En este contexto, los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de vida como un buen vivir, que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de la naturaleza que preserva los recursos para las siguientes generaciones. Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad y en este sentido tienen mucho que enseñarnos. Creo que este número de 71 de Querida Amazonía responde muy bien a esta pregunta. Claro, tenemos que aprender de otras culturas. No podemos llegar con la visión de que yo me las sé todas y entonces estos números ya me dicen todas las respuestas. No es así. Son herramientas y lo más importante no es la herramienta. Lo más importante es el artesano. Lo más importante es la persona. Y ahí cada persona tiene algo que aportar y tiene algo que decir. Yo realmente sueño con que podamos en este esfuerzo de tender redes, ir encontrando cada vez más y con humildad ir aprendiendo cada vez más de otras propuestas y de otras personas y de otras visiones. Si ustedes leen a Francisco, él con igual libertad cita a un santo de la iglesia, que cita a un autor que no es católico y cita a alguien de Roma y cita a alguien de otro país de Asia o de América Latina. O sea, Francisco nos enseña mucho esto de aprender de distintas culturas. Eso refiriéndome a la segunda pregunta. Y con respecto a la primera, todavía que yo sepa, este índice como tal no está tan posicionado como para ser utilizado en esfuerzos de política pública. En nuestro país, con algunos de los gobiernos locales lo estamos logrando poco a poco. Por ejemplo, con el gobierno local donde tenemos la sede principal de nuestra universidad, estamos haciendo algunos proyectos interesantes para lograr que el enfoque de cuidado ambiental que ellos tienen pase por esta visión, donde no vean lo ambiental por un lado y al ser humano por otro, sino que se empiecen a unir. Hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, Costa Rica en la década de los 70 hizo un esfuerzo muy valioso por recuperar parte de sus zonas de fauna y de flora, ¿verdad? Habíamos venido deforestando muy rápidamente el país y entonces se hizo un gran esfuerzo para que una parte muy amplia del territorio nacional sea ahora parques nacionales. Así de memoria, creo que es como una cuarta parte del territorio nacional. El dato no me lo crean, ¿verdad? Ese no lo tengo tan a la memoria. Pero algo que no se ha analizado lo suficiente es que en algunas zonas donde se crearon parques nacionales, las poblaciones que viven alrededor del parque nacional empezaron a decaer en su calidad de vida, sobre todo en temas de salud y de nutrición. ¿Por qué? Porque la cacería era parte de sus fuentes de proteínas y de su dieta. Si nosotros nos preocupamos solamente por cuidar el lugar y cuidar los animales y cuidar los árboles y todo, pero se nos olvida que el ser humano es parte de eso,
entonces ahí tenemos un problema. Creo que esta lógica todavía no está a ese nivel de gobierno. Ojalá que cuando a los estudiantes a los que les estoy hablando hoy, alguna o alguno sea presidente de su país o esté en la asamblea de diputados de su país, pueda recordar estas cosas y pueda hacer esfuerzos en esa dirección. Pero incluso antes de que lleguen a la presidencia, ya desde ahora tenemos que ir haciendo esfuerzos por posicionar esto en diálogos informales con políticos, en esfuerzos. Una de las iniciativas que nuestro observatorio ha asumido aquí en Costa Rica es la Academia Latinoamericana de Líderes. Trabajamos muchísimo en este tema de la formación de líderes para espacios políticos. ¿Por qué? Porque creemos que esto tiene que llegar, una vez más, como una herramienta más. No es la pomada canaria, no es el non plus ultra, es simplemente un esfuerzo de diálogo, pero importante para aportarle a las políticas públicas. No estoy seguro de que alguien ya lo esté haciendo, pero llevamos pocos años y esperamos que cada vez más y más esta información se pueda utilizar en esa dirección también. Padre, muchísimas gracias. Ahorita una última pregunta. Jorge Landaverde dice, felicidades, Padre Alex. Quisiera preguntar, ¿cómo promover la incidencia de los documentos como Laudato Si en el currículo de los programas de estudio en la Universidad Católica? Una de las preguntas claves que no puede faltar siempre en este sentido. Jorge, muchísimas gracias por esa pregunta. Me parece fundamental. Hay un problema en la lógica en que nosotros hemos manejado los documentos del magisterio, y es que nos ha parecido que el magisterio de la iglesia es para especialistas. Y entonces, por ejemplo, el Papa escribe algo sobre la familia y solo los teólogos morales se leen eso, o cosas así, ¿verdad? Hay una diferencia. El magisterio de la iglesia, particularmente el magisterio social de la iglesia, tiene una gran riqueza y tiene una serie de aportes desde una antropología específica, desde una forma específica de ver al ser humano, y ofreciendo respuestas para algunos temas y ofreciendo posiciones en algunas otras cosas. ¿Cómo logramos que esto entre en el currículum? Primero, creo que hay materias en las que puede entrar con mayor facilidad, ¿verdad? Si decía Cristian al principio que mi primera formación fue como ingeniero, imagínense, hace un montón de años. O sea, que yo como ingeniero, si estoy trabajando simplemente en diseñar una máquina, no esté pensando en el tema de fe, esto puede tener un impacto X, pero si soy otro tipo de profesional, si soy un médico, si soy un psicólogo y no estoy considerando ese tema, eso va a tener un impacto Y, donde probablemente Y es mayor que X. Entonces tendríamos que tener ese cuidado. ¿Cómo lograrlo? Primero, conociendo. Y los que tenemos que conocer aquí somos los profesores, somos los catedráticos, somos los que vamos haciendo las propuestas para el pensum y las propuestas para el currículo de las distintas materias. En segundo lugar, además de conocer, tendríamos que tener grupos que nos ayuden a reflexionar, porque mentira que todos vamos a conocer de todo, pero probablemente en las universidades donde ustedes trabajan hay algún grupo de teólogos o hay algún grupo de filósofos que pueden estar más empapados de estos temas, y entonces sería muy interesante reuniones interdisciplinarias entre el equipo de ciencias sociales y el equipo de teólogos para ver qué aportes se pueden hacer mutuamente. Y creo que cuando tenemos esta visión de que el creador de la verdad es uno, entonces que hay distintos caminos para llegar a ese uno, y que la verdad no se contrapone, y que ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, sino que tenemos pistas de la verdad. Creo que cuando logramos hacer eso podemos trabajar con mucha libertad.
Y finalmente, si hay algún tema específico ahí, como en tal materia, ¿qué tipos de documentos podríamos hacer? Ahí te queda mi dirección de correo y podemos en algún momento dialogar sobre este respecto. Pero sí creo que es muy valioso el deseo de que cada vez más y más estos documentos vayan permeando el pensum de nuestras universidades, particularmente católicas y de inspiración cristiana. Padre, muchas gracias. Para terminar, le Ustedes. voy a leer unos comentarios. Miguel Ángel, felicidades, Padre Alexis, por este intento de acercar los principios de la DCI a la realidad de nuestro mundo actual. Nicole Terrazas, una de nuestras representantes estudiantiles, dice muchas gracias por su presentación. Toda esta información nos ayudará a enriquecer nuestro conocimiento para generar una reflexión y un futuro proyecto para la red juvenil, el programa juvenil. Saludos desde Bolivia. Lupita dice, muy interesante la presentación. María del Socorro dice, Padre Alexis, gusto de verlo nuevamente. Gracias por compartir su importante experiencia y trayectoria al observatorio y por la invitación a vincularnos en ese trabajo técnico, científico e interdisciplinario. Excelente ponencia, Padre Alexis. Bueno, ahí están los comentarios. No sé si de pronto alguien del grupo base quiera decir algún comentario. Andrés, la doctora Sofía, bien pueda. Gracias, Cristian. Pues yo quisiera preguntarle al padre Alexis, y aprovechando la oportunidad de este momento, quisiera anunciar el evento del 9 de diciembre. Claro. Andrés, muchísimas gracias. En medio de la conversación lo perdí de vista por un momento y si no lo hubiera anunciado después mi jefe me hubiera hecho el reclamo con toda razón. De hoy en 8 días, junto con Oducal, vamos a tener un webinar. Nosotros estos encuentros los llamamos mesas virtuales porque ya no podemos tener mesas redondas donde distintos expositores nos plantean un tema. Entonces, vamos a tener una mesa virtual acerca del observatorio Laudato Si. Es a las 9 de la mañana, hora de México, hora de Costa Rica, 8 de la mañana, hora de Colombia. Nuestros hermanos brasileños y chilenos tendrían que madrugar. Creo que a ellos les va a tocar como a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Por ahí. Pero entonces lo que vamos a hacer es algunas de estas cosas que yo dije, las vamos a volver a plantear, vamos a volver a presentar algunas de las mediciones con un público, esperamos, diferente, un poco más amplio, pero si algunos de ustedes quieren participar, serán muy, muy bienvenidos. El link, el enlace, Andrés, ustedes lo tienen en la página de Oducal, ¿verdad? Por si alguien desea entrar a la actividad de la semana entrante, miércoles 9 a las 9 de la mañana. Así es, padre, en la página web de Oducal, pero también en las redes sociales de Oducal. Si buscan la sección o la página de Oducal en Facebook o en Twitter, ahí ya hay varias publicaciones de este evento que comenta el padre Alexis y ahí vendrá el vínculo para registrarse. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Quiero terminar esta parte de esta sección recordando una de las diapositivas que nos mostró el padre, que decía, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Laudato Si. Sabemos que las cosas pueden cambiar. Padre, muchísimas gracias. Lo mejor está por venir para todos nosotros. Gracias por esta intervención y como lo dicen muchos de los que han escrito en el chat, gracias por esta motivación y esta intervención tan excelente, esta presentación.
Ahí ya están colocando muchos los aplausos virtuales, que los pueden poner ya que no pueden activar sus micrófonos en este momento. Pero muchísimas gracias. Bueno, ahora queremos darle la bienvenida y nos dará una pequeña intervención al doctor Arturo Chicano Jiménez, vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Doctor, bienvenido. Gracias, un gran abrazo a todos y todas. Si ven el entorno, digamos, básicamente es porque debí salir a buscar la mejor señal posible y espero me escuchen bien. Vivo en un sector rural, alejado de la ciudad de Valparaíso, y de pronto la señal, ¿no es cierto?, no es la mejor. Bueno, escuchaba al padre Alexis, desafortunadamente no pude estar con ustedes desde el comienzo, pero él dice una cuestión fundamental y yo creo que como universidades católicas es una preocupación permanente, ¿no? Para hacer la diferencia con aquellas visiones, ¿no es cierto?, de la ecología que precisamente pueden llegar a dejar al hombre fuera de su condición de creación, de criatura, digamos. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos, y en eso celebro este encuentro y creo que es el compromiso que debiésemos tener como universidades católicas, es efectivamente que siendo el hombre responsable y parte, ¿no es cierto?, del proceso que vive en nuestra casa, como lo señala el Papa Francisco, también son algunos hombres los responsables. Hay un porcentaje muy alto que ha vivido, digamos, un gran número de humanos, ¿no es cierto?, de personas humanas, que ha vivido en profunda armonía con la naturaleza durante milenios. Ya han sabido vivir, digamos, en el profundo respeto de lo que es nuestra tierra. Sin embargo, el hombre moderno, digamos, se alejó de ese camino. Nos alejamos de un modo tal que llevamos al límite nuestra propia vida. Pero lo que decía el padre Alexis, hay que detenerse. ¿Cómo cuidamos, ¿no es cierto?, de que nuestros jóvenes comprendan que la relación entre hombre y naturaleza también es en bien del hombre, ¿no? De hombres y mujeres. Que necesitamos esa buena tierra para vivir efectivamente en un cierto equilibrio. Pero el hombre debe, ¿no es cierto?, ser parte de esa construcción. Es parte de ella. No puede ninguna línea de pensamiento eliminar, ¿no es cierto?, esa condición fundamental que aúna en el sentido de lo que podría haber señalado mismo Francisco de Asís, ¿no es cierto?, la hermandad entre hombre y todos los entes, todos los seres, ¿no es cierto?, que son criaturas de Dios. Yo quiero agradecer también las palabras del padre. Desafortunadamente, como digo, no pude estar desde el comienzo. Me comprometo también como vicerrector de la Universidad Católica de Valparaíso a hacer propias muchas de las cosas que ustedes señalan. Y creo también, ¿no es cierto?, que en ese sentido nuestra profesora Gladys Jiménez, que ha mantenido un contacto permanente con ustedes en Oducal, también es portadora de esta permanente preocupación que como universidad mantenemos en esta materia. ¿Cómo formamos, ¿no es cierto?, y cómo ponemos en sentido estas nuevas visiones que el hombre en la actualidad requiere, ¿no es cierto?, renovar y renovarse, ¿no?, volver a comprender su vínculo con esa tierra que es el lugar fecundo que tiene, ¿no es cierto?, para seguir habitando. Un gran abrazo, no quiero extenderme, los felicito por este encuentro y me comprometo que en el futuro, de haber otro, trataré de estar mucho más temprano si mis tareas y mis permanentes reuniones bajo esta pantalla me lo permiten. Ha sido muy grato escucharlos, un gran abrazo para todos y confío en que en el futuro nos podamos encontrar de verdad, y para eso cuenten, Valparaíso siempre es una ciudad grata para llegar. Así que un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias.
Doctor Arturo, muchísimas gracias. Como nos invita el doctor Arturo a renovarnos. Bueno, ahora tendremos unas palabras de nuestra coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria. Le doy la bienvenida a la doctora Sofía Sabina Lavado, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes con todos nuestros oyentes. Doctor Arturo Chicono, Magíster Andrés Barba, Padre Alexis Rodríguez, a todo el equipo base que nos está acompañando. Yo creo que nos está embargando un sentimiento de mucha alegría, de emoción, pero también de una cierta tristeza que vamos a dejar de vernos. Estos 9 meses han sido continuos y ya estábamos acostumbrados a este diálogo tan importante. Creo que después de un año que estamos pasando prácticamente desde el mes de febrero, que empezamos a sentir esta pandemia que a todos nos ha mantenido en vilo y realmente muy congojados al inicio con sentimientos negativos, dado ese primer impacto, empezamos a cambiar y a asumir sentimientos diferentes que, al contrario de los primeros sentimientos, pasamos a generar un deseo de hacer algo por los demás. Y ese sentimiento de hacer algo por los demás, yo creo que ha asumido esta red de responsabilidad social universitaria, que gracias al trabajo de equipo fraterno solidario que hemos desarrollado en los últimos 5 años, y sobre todo este último año, porque las circunstancias han sido diferentes, nos ha permitido cerrar con este éxito que considero lo estamos haciendo ahora con el cierre de este seminario, con este conversatorio. Vale decir, y quiero hacer énfasis, el trabajo de todo el equipo base, que realmente dando su tiempo, su conocimiento, su experiencia, hemos sostenido reuniones permanentes, casi semanalmente, han sido muchas reuniones, y todo esto realmente con el afán de dar lo mejor en cada una de las actividades que se ha planteado nuestra red. Pero también es válido hacer un agradecimiento amplio y profundo realmente, y ahora que está aquí el doctor Arturo Chicano, a nombre de él, agradecer a todo el equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque ha sido una alianza extremadamente fuerte e importante que ha permitido lograr varias de las acciones y actividades que como red nos hemos planteado. Muchísimas gracias al Observatorio de Responsabilidad Social, a todo el equipo, doctora Gladys, porque ustedes han dado este sostenimiento de la plataforma virtual, de los profesionales, y esto se ha logrado por este trabajo en equipo que estamos desarrollando. Pero también es válido en este momento que estamos ya en una fase de cierre de las actividades del año, hacer un agradecimiento muy sincero, y ahora lo tenemos aquí como parte de nuestro panelista y ponente de la tarde, el doctor Alexis Rodríguez, a él y a su rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Muchas gracias, porque en diferentes momentos de este año, doctor Alexis, por favor, haga presente nuestro saludo, reconocimiento y agradecimiento a su rector, quien de una manera también tan desprendida ha venido acompañando diferentes momentos de capacitación para nuestro grupo del programa juvenil y para otros profesionales que a lo largo de este año hemos sostenido con usted, no solamente esta conferencia. Más adelante comentaré algo más que realmente me alegra y que seguiremos en contacto con el observatorio, pero por el momento este agradecimiento muy, muy sincero. También quiero hacer un sincero reconocimiento, porque si bien es cierto, está funcionando de manera activa desde el año 2018, que en base al tercer seminario se conforma, en este caso, el programa juvenil
de responsabilidad social, este programa cada vez está más fuerte. Y quiero, a nombre de Cristian, con todos los jóvenes que están en este momento aquí conectados, agradecer profundamente porque en el seminario que tuvimos a bien desarrollar hace también casi un mes, lanzamos un reto y le dijimos, como el Papa Francisco nos dice, hagan lío, hagan escuchar su voz. Y en ese cuarto seminario realmente hicieron escuchar su voz y ahora lo están haciendo nuevamente cada vez más fuerte. Y eso nos anima, realmente, nos anima porque son jóvenes de las diferentes universidades de Latinoamérica y el Caribe que están respondiendo a un llamado. Y como bien Cristian lo ha mencionado, ellos son el presente y estamos construyendo este presente. Entonces, nuestro profundo agradecimiento también a los integrantes del programa juvenil, que cada vez serán más porque los representantes ante la red, estoy segura que aún no tienen representante, van a poder observar entre sus estudiantes quién será que los represente para el siguiente año 2021, que empezamos un nuevo trabajo con grandes retos. No quiero dejar también de agradecer a la red de interculturalidad de la ODUCAL, que también viene trabajando con nosotros de una manera articulada y con proyectos que en perspectiva queremos afianzar más ese trabajo interredes y que es de una manera muy fortalecedor para una problemática tan compleja que todos ya conocemos. Cerramos este año entonces con toda esta satisfacción realmente de haber logrado las metas que nos hemos planteado, pero no cabe duda que el 2021 las metas son mayores. Y digo que son mayores porque el día de ayer, que justamente hemos sostenido nuestra sesión ordinaria de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, y posiblemente hoy nos acompañan muchos de los representantes ante esta red, hemos creído conveniente comprometernos, un compromiso para hacer un trabajo mayor, mucho más fortalecido, porque además de las universidades que formamos parte del equipo base, estamos conformando comisiones de trabajo, comisiones que van a responder a nuestro plan trienal. Un plan que tiene, como ya conocen, 5 líneas y que tiene 7 acciones estratégicas propuestas en el cuarto seminario. Acciones que nacieron de todos nosotros. Y estas acciones justamente responden a muchas de las preguntas que aquí se han realizado porque tienen una orientación con la docencia, la investigación, la escucha estudiantil, el medio ambiente, la responsabilidad social como teoría y el consumo responsable. Y las comisiones que estamos formando van a ser comisiones de diversas universidades y de manera solidaria. Aquellas universidades que tienen un camino ya ganado, exitoso y experiencias exitosas, nos van a acompañar a liderar este proceso para aquellas universidades que tal vez todavía estamos empezando. Pero no hay que descubrir nada. Si ya lo tenemos, entonces tenemos que empezar a liderar de manera conjunta y apoyar a los hermanos de las universidades que todavía no lo tienen. En ese sentido, yo quiero fortalecer un poco esta alianza que ya tenemos con el Observatorio de Laudato Si, porque justamente en el equipo que hemos estado trabajando esta línea, hemos visto que necesitamos hacer una medición de este índice de ecología integral, que una de las experiencias como universidades católicas, pues lo tiene la Universidad Católica de Costa Rica. Así que todos estos aspectos fortalecen mucho y sobre todo, más allá de lograr estas metas de nuestro plan trienal, nos fortalece como personas, como seres humanos, porque nos estamos mostrando mucho más solidarios, mucho más cercanos y ya nos conocemos. Ayer nos miramos y reconocíamos que más allá de un email, de un mensaje, de un texto por WhatsApp, tenemos rostros. Como bien la doctora Gladys lo dijo al inicio, muchas veces nos hemos escrito con nombres, pero ahora ya nos conocemos.
y cada vez fortalecemos más este nexo y esta alianza que responde a una misión que como universidades católicas tenemos que cumplir. Otro de los retos que tenemos para el siguiente año es el diplomado, que ayer ya se ha presentado la doctora Gladys a nombre del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tuvo a bien presentar, porque es un diplomado que se desarrolla en alianza con esta institución. Y ya se ha mencionado que lo que queremos es que representantes académicos y científicos de las universidades, nuestros representantes ante la red, podamos formarnos en estos temas para continuar dejando escuela en nuestras propias instituciones. Y decía, ahí vamos a responder a muchas de las preguntas que aquí se han hecho, porque, por ejemplo, se mencionaba cómo poder transversalizar en los planes curriculares la responsabilidad social, el tema del Laudato Si. Entonces, todos esos aspectos vamos a ir trabajando de manera gradual en la red con los compromisos que estamos asumiendo. Así que este diplomado ya conocen que se va a desarrollar, tenemos 50 vacantes, esperamos, sin duda habrá una necesidad mayor, esperamos, pero vamos a hacer una lista de espera como ya la doctora Gladys ha explicado y esperemos, empieza en marzo, el éxito de esta formación sea la que esperamos, y pues nos obligue un poquito también conjuntamente con la Universidad de Valparaíso poder establecer otros programas y mayores capacitaciones en favor de todos los que estamos aquí formando la red de responsabilidad social. Y finalmente yo quiero indicar también otro tema que el próximo año nos congregará, porque ya tenemos sede de nuestro 5º seminario y por unanimidad, porque fue a libre voluntad de nuestro amigo Jesús de la Universidad de Ucasal, Argentina, que nos convocará el siguiente año para reunirnos en el 5º seminario de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL. Una gran alegría, es una primera vez que como red visitaremos Argentina, así que estas y otras acciones que está por venir son parte de nuestro plan de trabajo que estamos ahí en vías de entregar ya formalmente a la Secretaría de ODUCAL, y realmente nos sentimos que este año ha sido muy exigente, muy fuerte, pero creo que salimos cerrando este año con una gran satisfacción de haber realizado un buen trabajo, además de todas las metas logradas, afianzar y fortalecer la amistad y la fraternidad entre nosotros. Para poder cerrar, yo creo que es importante recordar lo que el Papa Francisco nos pide y lo que aquí se ha tratado también en la intervención del Padre Alexis. Tenemos que formar como universidades católicas una educación que genere sentido. Una universidad del sentido nos habla nuestro Santo Padre. Y esto tiene que ver con la responsabilidad social. Tenemos que orientar para esta educación, escuchar una educación de crear cultura, de celebrar la vida. Ese es nuestro reto. Y queremos lograrlo unidos, que también el Papa Francisco nos llama a buscar una unidad, una Latinoamérica unida. Y yo digo una Latinoamérica y un Caribe unido, porque todas las universidades que formamos parte de nuestra red somos parte de Latinoamérica y el Caribe. Y eso es lo que el próximo año queremos lograr. Dejamos este 2020 con mucha satisfacción de los logros obtenidos, pero aspirando el 2021 tener mayores logros para este bien común y el desarrollo de nuestras universidades católicas de Latinoamérica y el Caribe. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia riquísima en todos los sentidos y no cabe duda que el siguiente año será mayor. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Andrés, muchísimas gracias, porque con el apoyo a nivel de Secretaría General de la ODUCAL, del presidente de ODUCAL, ha sido muy valioso, atento a todas nuestras necesidades y requerimientos, y no cabe duda que continuaremos en esa misma línea para el siguiente año. Nuestro profundo agradecimiento también. Muchas gracias
Muchas gracias, doctora Sofía. Bueno, ahorita tenemos unos minuticos donde ustedes van a ser nuestras voces, así que queremos escuchar a 3, 4 personas, algunos comentarios de todo el recorrido que ustedes hicieron en este año desde abril, que iniciamos con cada uno de nuestros seminarios con nuestros diferentes temas. Así que ya pueden activar sus micrófonos. El que quiera participar, algún comentario, bienvenidos. No todos a la vez porque no nos escuchamos. Está bien, ¿alguien que quiera hablar? Bien pueda. ¿Claudia? Sí, Cristian. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Gladys. Yo trabajo en la Universidad Católica de Valparaíso. Me agrada ver a don Arturo, que no lo había visto en todos estos meses. Y gracias a todos. La verdad es que como que me emociona así el cierre a pesar de la distancia. El año pasado estuvimos presencial, participé en el foro, pero muy contenta porque, como decía la doctora Sofía, a pesar de todos los inconvenientes, de todo lo que pasó, igual se logró poder juntarnos, hacer estos talleres, y creo que fue muy importante, por lo menos para mí, porque como profesional y como bastante. Y hoy día escuchar las palabras del Padre también. Entonces es como un buen cierre de año en este aspecto, a pesar de todo. Así que gracias, y ahí cuenten conmigo y todas las invitaciones son bien recibidas. Gracias. Claudia, muchísimas gracias por esas palabras, esos saludos, y qué bueno podernos reencontrar. ¿Alguien más que quiera compartir algún mensaje? Por acá nos están diciendo, Carmen, muchas gracias a todos, excelentes participaciones. Reina Ponce, mil gracias a todos, un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. Son valiosas todas las perspectivas. Laura dice muchas gracias por compartir esta excelente información. ¿Alguien más que quiera hablar? Cristian. Sí, bienvenida. Cristian. Gracias, muy amable. Cristian, yo quisiera darle las gracias por cuestiones personales. Yo ya me jubilé de la universidad y tuve el honor de pertenecer al grupo, ¿verdad?, que está unido por Gladys, Sofía, Omaira, Miguel Ángel, por parte de la Universidad de los Andes Noroeste. Yo soy muy agradecida que me hayan invitado de manera independiente a seguir participando en el seminario, porque aunque ya después de 46 años de educación, creo que de repente decía uno, bueno, pues ¿qué pasó? Pero la verdad es que seguimos muy interesados en el tema y creo que podríamos, si estamos interesados, en seguir aportando. Agradezco mucho todo lo que he aprendido, agradezco la sabiduría de Gladys, de Omaira, de Sofía, de Miguel Ángel, que tanto nos ha enseñado. Y te felicito, Cristian, porque eres un joven que es impresionante la manera como manejaste todo la plática, la ponencia, las preguntas y todo, y creo que eres un ejemplo a seguir, un líder dentro de los jóvenes que bien podemos imitar. Hay muchas cosas también que ya se han hecho y que creo que sería muy interesante que se puedan compartir. Ya lo manejaba la doctora Sofía, que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de la Salle Noroeste, aunque estoy fuera, no deja de ser parte muy importante de mi vida. Por ejemplo, tenemos asignaturas que se llaman con responsabilidad social. Ya están incluidas dentro del currículum propio de las carreras. Y creo que es un avance muy grande que se hizo en la universidad, anticipándose inclusive a la propia encíclica. Entonces hay cosas que es importante que podamos compartir. Les agradezco mucho, me da mucho gusto verlos a todos y verlos también. Y no solamente jóvenes, sino también las personas que ya no somos de la tercera edad, sino que somos personas sabias, ¿verdad? Ya no vamos a decir viejas, sino sabias, que hemos compartido muchas experiencias y que hemos estado al inicio desde la fundación de la red. Muchas gracias y les deseo una feliz Navidad en compañía de su familia. Muchas gracias, Lupita, por esas palabras, y aquí podemos ver un claro ejemplo que más que una red se forman lazos de esa familia, de ese hogar, como nos lo hablaba el padre Alex. Muchísimas gracias por esas palabras y seguiremos trabajando. ¿Alguien más que quiera hablar? Rosario activó su micrófono. Qué pena Sí. bueno, yo los veo, yo no los lanzo, yo solamente veo que activan el micrófono y los veo. Rosario, bienvenida.
Sí, agradecer por este ciclo que, verdad, durante el año he estado siguiendo. Primeramente, gracias por hacerme partícipe. Yo estoy aquí en Perú y de verdad los he seguido. Me ha servido para trabajarlo también con los jóvenes, con los cuales estoy. Y quisiera que hacer este pedido, quizás también hacer extensivo a jóvenes universitarios de otros países, de otras universidades, jóvenes de parroquia, que pudieran enriquecerse con toda la información tan bonita, fundamentada, además con cuestiones muy prácticas para que ellos puedan llevar adelante y seguimos haciendo posible que esta ecología integral sea una experiencia de vida, ¿no? No solo una eslogan, no solo el documento, sino que sea una experiencia de vida para cada ser humano. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, y claro que sí estaremos pendientes de ese gran pedido. Igual vamos a tener una de nuestras acciones en el 2021, un encuentro de liderazgo juvenil con sus buenas prácticas, capacitación, muchas cosas se vienen. Entonces, desde la Red de Responsabilidad Social Universitaria. Bueno, aquí les leo, dice Jesús Grave, muchas gracias y saludos a todos. Lo mejor para el cierre del presente año y por supuesto un gran año 2021. Nicole dice muchas gracias por tan enriquecedora reunión. Cerramos el año con broche de oro. Felicidades a los organizadores y expositores de hoy. Besos. Besos sin COVID. Bueno, muy bien. Claudia Carreño dice muchas gracias por compartir un ejercicio excelente en esta normalidad. Felices fiestas 2021. Beatriz Vargas dice amigos todos. Viva Jesús en nuestros corazones. Amén. Y alguien para finalizar, ya nos quedan 4 minuticos. Para finalizar, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, muchas gracias por compartir. Dice Zulema Martínez, María Cristina, muchas gracias. Nos llevamos mucha información. Blanca Gutiérrez, gracias a la red por todos estos temas y experiencias tan enriquecedoras. Feliz 2021. Y de pronto